Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Una alegría saludarlos hoy con una nueva transmisión en vivo. Damos gracias al Señor por permitirnos unirnos a ustedes en sus casas, en sus departamentos, en el lugar donde están, para compartir una nueva emisión. Hoy fue un día bien intenso, bien corrido. Estamos en cuarentena, pero trabajamos más que cuando no lo estamos. Así que estamos muy, pero muy contentos de compartir este tiempo, en vivo, nuevamente hoy con un invitado de lujo. Tenemos el privilegio, la verdad, yo no conocía al pastor Jerry. Me lo presentó un gran amigo a quien amo muchísimo y estoy tan agradecido por esta conexión, mi querido Gustavo Antiveros, que él nos habló de Jerry, de Misión Posible. A través de Kiosco conocimos el trabajo que están haciendo. Bueno, yo ahora voy a conectarlo para que él pueda saludarnos y compartir con nosotros este tiempo, pero antes que eso quería comentarles, estamos en el número 4 de 14 reflexiones. La primera, recordarnos que vivimos una vida, no una serie de actividades. La segunda, recordarnos que la reforma de nuestros días es volver a la palabra de Dios. La tercera, que fue la que tuvimos el domingo, fue recordarnos que necesitamos todas las gracias para perfeccionar a los santos. Y hoy tenemos la cuarta, edición número 4 de estas 14, recordarnos el mandato: id. Así que gracias a todos los que se están sumando. Sé que es un horario deshabitual. En Italia, de donde es el hermano Jerry, son las 3 de la mañana. Él está conectado a las 3 de la mañana. Qué amor que siente por el pueblo latino para conectarse a esta hora. Así que si quieren ir escribiendo desde dónde se están conectando, ahí veo José y Betty Lázaro, un abrazo enorme, queridos apóstoles de Quilmes. Vi a alguien que saludaba desde Chile, Luz desde Miami, un abrazo grande. A ver, Brasil, Temuco, Chile, Uruguay siempre presente. Marcos, un abrazo grande. Ricardo de Quilmes, Tarija, Bolivia presente. Uruguay, Chile, wow, qué lindo tantos países. Ramos Mejía, Gran Buenos Aires, Valencia, Venezuela, un abrazo grande a la gente linda de Valencia. República Dominicana, wow, qué lindo. Y bueno, se están sumando más y se van a ir añadiendo seguramente durante el transcurso. De igual manera, recordar, esto queda grabado en nuestro canal de YouTube, lo pueden volver a ver a partir de mañana. Jonathan Lara es el canal. Ya está lo del día domingo pasado y lo del último domingo, lo del apóstol Juan. Y estamos ahí consiguiéndolo. Se nos perdió la grabación, pero ahí estamos hablando con el apóstol Juan para volver a grabarlo y compartir. Pero bueno, no quiero perder más tiempo. Vamos a sumar a Jerry, Misión Posible Italia, verla conectada. Gracias por estar ahí. Ahí acaba de entrar Jerry a la conversación. Buenas Jerry, noches, ¿cómo están? Buongiorno per la mattina. Buenas noches, buonasera. Acá son las 10:05, por lo que tengo entendido en Italia son las 3:05 de la mañana. Wow, sí. Gracias por estar despierto a esta hora para hablar con nosotros. Aquí vivos, sí. Jerry vive en Milán, Italia. Todos sabemos, todos estamos orando por Italia en estos días. Jerry, si querés contarnos un minutito cómo está la situación por allá, cómo podemos seguir orando, etcétera, sería muy bueno. Bueno, la situación, buenas noches a todos. La situación el último mes ha sido bastante difícil, complicada. Y bueno, prácticamente es un mes que estamos encerrados en casa, todos sin poder salir, y solamente para ir al supermercado de compras o a la farmacia, nada más. Y cerrando siempre más.
también no podemos salir con nuestros hijos a correr o a jugar a fútbol o qué, nada. Pero parece que ahora los contagiados están se están bajando, se está calmando un poco la línea, la curva de subida, pero cada día todavía tenemos más o menos como 800 muertos. Y nosotros aquí en Milán estamos al centro. Las ciudades más afectadas fueron Milán, Bérgamo y Brescia, que son a 40 y 90 kilómetros de Milán. Bueno, gracias por sus oraciones, porque sentimos el amor del cuerpo de Cristo alrededor. Amén. Es Amén. muy importante. Amén. Gracias, Jerry. Bueno, otra vez yo le decía recién a los hermanos que no nos conocemos hace mucho tiempo. Recién la semana pasada tuvimos un primer encuentro, pero sabemos del trabajo que están haciendo. Yo tengo 3 o 4 preguntas para hacerle y que en base a eso usted pueda explayarse. Contarles a los que nos ven, Jerry es director de Misión Posible Italia. Misión Posible tiene como misión alcanzar todas las personas que están luchando para sobrevivir y están enfrentando situaciones muy difíciles en su vida. Nuestro objetivo es compartir esperanza y amor. Creemos firmemente que cada persona es única y digna de todo respeto y libertad. Esto es nuestro amor en acción. Y hay 2 proyectos que seguramente en el transcurso de esta conversación Jerry nos va a contar, que es el proyecto Clínica Móvil, que alcanza gente que no tiene acceso a un servicio médico en áreas y aldeas muy pobres. Llegamos cada semana con consultas médicas y medicinas gratis. Y el segundo proyecto es el proyecto Educación, con una escuela primaria y secundaria en la aldea de Ron, en Camboya, entregando educación a jóvenes de los 5 a los 20 años para ser formados ciudadanos para el futuro de su nación. Esta es la misión de Misión Posible. Y quería pedirte, Jerry, si para comenzar a entrar al tema, nos contarías un poquito cómo nace Misión Posible, cómo ustedes junto a tu esposa, que también tiene un trabajo increíble al servicio de las personas, cómo nace Misión Posible, cómo llegan a esto que acabamos de escuchar recién. Bueno, primero, gracias por invitarme hablando del valor del mandato para ir. Y nosotros, como cristianos, cuando yo me convertí en el año 1987 y después de unos 2 años, luego de convertido, nos casamos, me casé con Manuel, que ya era creyente hace mucho tiempo, desde su juventud, y luego juntos decidimos de regresar, darle al Señor todas las bendiciones que nosotros habíamos recibido. Entonces, como manera práctica, como darle valor, estamos hablando del mandato, valor a contestar al Señor, decidimos de ir, de salir de nuestra comodidad, salir de nuestra costumbre normal, de nuestros trabajos, para ir y buscar la presencia de Dios para ayudar a la gente, a los demás. Bueno, después de casados viajamos en luna de miel para Estados Unidos, pero dejamos teníamos un héroe que era David Wilkerson, que había trabajado en Nueva York con las pandillas de gente de gangs muy violentas. Y luego, bueno, después de nuestra luna de miel, encontramos a David Wilkerson y nosotros queríamos trabajar en un centro de rehabilitación como un Teen Challenge, que estaba trabajando con drogadictos. Y bueno, terminamos trabajar en un barrio, éramos los únicos blancos en Buffalo, Nueva York, y nos quedamos ahí 3 meses sin saber lo que iba a pasar. Y mi esposa fue la primera mujer trabajando en un centro de Teen Challenge en esa área, y yo el primer asistente director. Y desde ahí comenzó una aventura increíble, trabajando por la gente más peligrosa y necesitada en esa área. Y ahí, en medio del frío, de la nieve,
no siendo preparados para este tipo de misión, Dios nos habló de la necesidad en el mundo. Y bueno, luego regresando a Italia, fuimos muy tocados de esta palabra que recibimos de Dios, algo muy espiritual, pero que teníamos que vivirlo, meterlo en práctica. Entonces, en Italia, regresando, porque en Italia, en esa época, como nación católica, no habían organizaciones protestantes o pentecostales o evangélicas. Y entonces nosotros, dos jóvenes, a esa época yo tenía 27 y mi esposa 26, recién cristiano, decidimos de escribir a amigos, pastores, diciéndole, mira, tenemos esta visión, queremos salir a las naciones, queremos ir al mundo y hablarles de las maravillas de Jesús, de cuánto es lindo tener a Jesús, y queremos predicarle al mundo la importancia de vivir con Jesús. Y bueno, al final escribimos a toda la gente cristiana, los líderes que se conocían en esa época, y la respuesta fue impresionante. La respuesta fue cero. Ni un pastor no contestó. Nadie nos contestó, y nos quedamos mal, porque por lo menos me esperaba algo. Pero cierto de la palabra de Dios, comenzamos a viajar nosotros con nuestra pequeña iglesia, con unos amigos, comenzamos a viajar. Un contacto increíble era un joven australiano que trabajaba en Hong Kong, comprando Biblias y uniéndose a un ministerio de Hong Kong para ir a China para contrabandar Biblias. Entonces nos unimos con él, llegando a Hong Kong con unos amigos, y desde el 1991 hasta 1997 hicimos varios viajes de un mes, 45 días, 2 meses, viajando en toda China, cargando Biblias y flyers viajando en todas las ciudades de China para bendecir la iglesia local. Y este viaje, este ministerio nos abrió un mundo, y ahí aprendimos que había un mundo afuera de nuestra casa, de nuestra tranquilidad, que estaba esperando los cristianos. Y nosotros podíamos ser la respuesta. Así comenzó más o menos nuestro llamado. Wow, qué tremendo. Me quedo con esta frase porque está conectada con la siguiente pregunta que quería hacerte. Descubrimos que había un mundo afuera. Y la siguiente pregunta tiene que ver con cómo ven ustedes, en base a la experiencia, los años que tienen, cómo ven la iglesia en términos de este mandato. ¿Y por qué hago la pregunta? A veces nos quedamos con el vengan y reciban, vengan y vean, pero nos olvidamos de que Jesús, cuando está a punto de subir al cielo, les dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones. Es una comisión o un mandato de orden, vayan, son enviados, ahora hagan. En términos de este mandato, ¿cómo ven la iglesia en términos del id? Y la siguiente pregunta, tal vez un poco más personal, ¿creen que estamos muy cómodos como iglesia? Bueno, es una pregunta importante, son 2 preguntas muy importantes. Y bueno, claro, en el mundo más o menos estamos viviendo cómodos. Y yo veo también este tema del virus, del coronavirus, que es una oportunidad que Dios está permitiendo, que está entregando a la iglesia en general para comenzar algo nuevo. Yo lo veo mucho como un tiempo de purificación, yo lo veo personalmente como purificación, pero mucho por la iglesia para ver que hay un mundo que está gritando. Ahora los héroes aquí en Italia no son muchos los de las iglesias, los héroes son los misioneros médicos, enfermeros y voluntarios que están rescatando a la gente que está en punto de muerte, en los hospitales, en los lugares más tremendos. Entonces nos damos cuenta como instituciones religiosas
que claro, la fe es la base de nuestra vida y nosotros como Misiones Posibles creemos que solamente el mensaje del Evangelio puede transformar cualquier vida en el mundo, con cualquier cultura, en cualquier nación. Pero la palabra nos dice, y hemos aprendido en los años, que la fe sin obras no sirve, es muerta. Entonces hemos aprendido que con la mano derecha tenemos que predicar el Evangelio del reino de Dios, salvación y perdón, pero con la mano izquierda, junto a la derecha, tenemos que alcanzar a la gente en su necesidad. Y esto quiere decir un sacrificio nuevo, un sacrificio más. A veces la iglesia no ha entendido o no entiende este nivel de sacrificio, este nivel de entrega, no por falta de valor o de conocimiento, pero porque la iglesia ha tenido varios problemas locales o no ha podido entender bien lo que había fuera de su ciudad, de su región y de su nación. Y yo aprendí que había un mundo afuera porque, gracias a Dios, yo ya amaba viajar como turista. Yo antes de convertirme, de ser cristiano verdaderamente, a mí me gustaba muchísimo viajar en el mundo. Entonces, con esta mentalidad de descubrir y conocer culturas nuevas, como cristiano, para mí fue bingo, fue perfecto, fue la conexión divina para alcanzar a poblaciones que no eran las mías. Y si la iglesia vive cómoda, bueno, la iglesia en general necesita ver con sus propios ojos que puede ser una tremenda bendición. Y yo digo esto porque solamente aprendiendo en práctica que yo puedo ser la respuesta al sufrimiento o del conocimiento. Hay muchas regiones todavía en el mundo no conocen a Cristo. En lugares nunca han oído hablar de Cristo. Entonces, cuando yo descubro viajando que yo puedo ser el trámite, la respuesta para gente que conozca a Cristo, wow, mi fe claro que sí, sube de nivel. Y entonces yo digo, wow, Dios, tú me estás usando para llevar salvación, te estás usando de mí para hablar a la gente en el mundo. Eso es increíble, impresionante. Entonces, cuanto más yo salgo afuera y veo la mano de Dios que está usando mi vida, yo digo, Señor, gracias, y mi fe sube de nivel, entonces yo quiero hacerlo siempre más. Entonces, hay un doble resultado cuando la iglesia toma la decisión de salir afuera de sus muros. Bendecimos la gente que está sufriendo, que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero también nosotros comenzamos un nivel de crecimiento que antes era desconocido totalmente. Amén. Wow. Me quedo con esta palabra que decías entre tanta riqueza, Jerry, sin que nos hayamos puesto de acuerdo. Los otros 3 invitados que tuvimos mencionaron la misma palabra. Y creo que los que siguen cada una de estas transmisiones estaremos de acuerdo en ver que Dios está hablando algo muy puntual, sea en Italia, sea acá en Buenos Aires, tiempo de purificación. Y qué importante es esa purificación, inclusive en nuestra concepción de las misiones. A veces, por lo menos de este lado del charco, nuestra concepción de las misiones simplemente o solamente es aquel que sale de su lugar, se mueve a otra geografía y por llamado de Dios comienza una obra en otro lugar o sirve en una congregación en otro lugar. Pero algo que conversábamos en la llamada que tuvimos la semana pasada es también ver este mandato que no solo incluye ir a otro país, pero que también puedo hacer misiones en mi barrio, en mi escuela, en mi ciudad, en mi provincia, colaborando con mi iglesia local. Me gustaría si pudieras compartirnos un poco esa perspectiva
de las misiones en todo tiempo, el mandato de ir y hacer discípulos en todo lugar. Exactamente, exactamente. Lo que es más importante es contestar al llamado de Dios. Y yo siempre digo, no necesitamos ir de Italia a Camboya o de Argentina a Papua Nueva Guinea para servir al Señor. Para cada uno de nosotros hay un llamado. El ejemplo de Abraham, el Señor lo llamó a salir dejando toda su comodidad, todas sus riquezas y ir sin saber dónde. Ese fue el llamado para Abraham. Pero el llamado para su hijo en un tiempo, Isaac, fue de quedarse en tiempo de sequía en Gerar. Isaac quería ir. El Señor le dijo, quédate acá porque acá la gente va a ver mi bendición en tiempo de sequía, va a ver mi provisión, va a ver mi mano en tiempo de sequía. Pero con su papá, Abraham, pasó exactamente lo contrario. Entonces, esto es muy importante. Yo he visto y aprendido que podemos ser de bendición solamente cuando decidimos decirle sí al Señor, obedecer y salir afuera. Entonces, yo siempre digo, mi misión puede ser en mi casa, en mi lugar de trabajo, en mi ciudad, en mi región, en mi nación o a las naciones del mundo. Depende. Pero lo que muchas veces la iglesia no ha entendido bien, la importancia de ir. Y el tema es el valor de ir. El valor de ir es, yo creo, más importante que todo. Porque cuando nosotros decidimos hablando con nuestra autoridad espiritual local, nuestro pastor, nuestro líder, cuando estamos conectados bajo autoridad y decidimos de ir a encontrar y alcanzar a la gente necesitada, ahí estamos nos bendiciendo a la gente marginada que necesita, pero vamos a ser nosotros bendecidos. Y la consecuencia es que vamos a bendecir nuestra iglesia local. Y nosotros hemos visto muchos de jóvenes y de gente que ha viajado en estas naciones. En los años hemos viajado en más de 15 naciones como Camboya, Birmania, Laos. Hemos viajado en el 2001, 2002, 2003 en Argentina, al norte de Argentina, con los aborígenes en la zona de Tartagal, comprando ambulancias, ayudando a los aborígenes, llevando medicamentos de Italia. Hemos viajado a India, a Sri Lanka cuando hubo el tsunami en el año 2004. Hemos viajado a Haití desde el 2010 al 2015, comenzando proyectos después del terremoto en Haití. Entonces, en varios lugares, pero mucha gente ha venido con nosotros, alcanzando, haciendo experiencias quizás por primera vez, pero hoy toda la gente que ha viajado, algunos se han quedado, pero la mayoría ahora están en sus congregaciones, en sus iglesias como líderes, porque una experiencia misionera te cambia la vida completamente. Y tú creces como cristiano, pero la consecuencia es que es tu iglesia y tu pastor recibe una bendición increíble. Jerry, ¿cómo podemos recobrar o volver a valorar el mandato de ir? Bueno, en este tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy difícil, muy complicado. Hace unas horas terminamos una reunión nuestra con gente de toda Italia que están voluntarios, que hay amigos que están apoyando Misión Posible. Y la pregunta es, hoy en un tiempo tan difícil, ¿cómo podemos hacerlo? Nosotros mismos necesitamos, en nuestra ciudad propia, necesitamos recursos. Yo tengo cuatro hijos, 3 de los 4 ahora están sin trabajo por el tema del coronavirus. Y es una realidad, es un problema. Pero claro.
pero nosotros tenemos un llamado, que es el llamado de Jesús. Y hemos entendido en los años que el reino de Dios no es un club, el reino de Dios no es una religión, el reino de Dios no es una iglesia o una denominación. El reino de Dios es un llamado para nosotros y es una inversión. Solamente cuando entendemos que si nosotros decidimos de invertir nuestras vidas para Dios, ahí toda la misión se cumple completamente. Wow. Y ahí entramos en la voluntad de Dios, aun si necesitamos pasar por la puerta estrecha, como podemos leer, y como sabemos, algo que dejar atrás, pero es muy, muy importante. Yo estaba leyendo un salmo, quería compartir unos versículos, el Salmo 50, versículos 14 y 15, que me ha hablado mucho en estos días. Wow. Salmo 50, 14 y 15, dice, sacrifica a Dios alabanza. Y la versión en italiano dice, entrega una alabanza a Dios de agradecimiento. Wow. Y luego dice, y paga tus votos al Altísimo y invócame en el día de la angustia. Y luego te libraré y tú me honrarás. Wow. Y también ahora estoy entendiendo siempre aún más que aún en los tiempos de angustia, de dificultad, el Señor nos va a librar. Y por esta razón, no tener miedo o temor o pánico en este tiempo. Y siempre tenemos que dar nuestra vida pagando nuestros votos, confirmando lo que nosotros hemos prometido, porque cuando yo me he convertido, yo era muy loco antes de convertirme, en realidad, viajaba el mundo, hacía cosas muy, muy raras, pero yo cuando me convertí, yo le dije al Señor, Señor, yo te quiero entregar mi vida completamente y quiero ser muy, muy serio. Y nuestra promesa a Dios ha sido algo real, verdadero, y mucha gente se ha visto nuestra entrega total a Dios, y por esta razón, con la pasión que hemos predicado, que hemos vivido en Italia, en el mundo, mucha gente ha visto esta pasión, ha decidido seguir el llamado de Dios, pero solamente cuando hemos decidido de sacrificar a Dios una alabanza de agradecimiento. Es un sacrificio. Y en particular en este momento, cuando estamos en un tiempo de purificación, de presión y de cambios duros. Entonces, lo que yo siempre digo, ahora especialmente, digo, no perdamos esta oportunidad de, bajo un tiempo de purificación, y se escucha poco esta palabra, como tú lo estabas diciendo, es un tiempo de purificación. Todos están predicando que solamente es un tiempo de miedo, de temor y de pánico, que es una realidad, pero también es un tiempo donde nosotros podemos cambiar, donde yo estoy cambiando, entregándome más al llamado de Dios. Esto yo lo veo muy importante. Muchos dicen que, claro, toda la humanidad, Italia, va a ser diferente cuando este virus va a terminar. Y yo digo, sí, bueno, puede ser, pero solamente si nosotros decidimos de cambiar y de darle una visión nueva a nuestra vida. Wow, creo que encontramos mucha riqueza. Una de las cosas que hablábamos con Gustavo el otro día era lo tremendo de escucharte hablar. No es solo que nos transmitís conocimiento de alguien que conoce mucho, sino alguien que lo vive, que puede inspirarnos no solo porque lo habla, sino porque su vida se vuelve un ejemplo de esto. Y para cerrar y no tomarte más tiempo, Jerry, porque sé que allá es muy tarde, solo pedirte, una de las razones por la que queríamos también que podamos hacer esta transmisión era para que nuestros amigos puedan conocer los dos proyectos, tanto Clínica Móvil
como educación. Y después de que nos cuentes un poquito acerca de lo que están haciendo, poder abrir la oportunidad. Yo después voy a poner los links para la página web de ustedes y poder sumarse y ser parte y acompañar. Y después de todo esto, me gustaría pedirte que hagas una oración por nosotros. Amén. Claro, ahora estamos concentrando nuestros esfuerzos en Camboya. Llegamos en el año 2000 en esta nación que fue muy atracada del mal desde el año 1975. Muy pocos conocen de esta nación, Camboya, que está en Asia, está tiene frontera con Camboya. Camboya tiene frontera con Tailandia, Vietnam y Laos. Está pegada a Tailandia. Es una nación que ha sufrido mucho un genocidio, que ha sido el genocidio número 2 como número de muertos en la historia contemporánea. Wow. Después del Holocausto, donde murieron 6 millones de personas, en Camboya murieron oficialmente más de 2 millones camboyanos matados de camboyanos. Fue unos revolucionarios apoyados de China para conquistar la nación y matando a la gente con torturas, algo terrible, de los años 1975 a los 79. Entonces, toda forma de cultura, de sociedad, de economía fue destruida de estos revolucionarios que se llamaban Khmer Rojos. Y nosotros llegamos en el año 2000, después que el genocidio había pasado, después que un problema enorme con el SIDA había explotado en Camboya, y como resultado de eso, muchos huérfanos encontraban en la calle de la ciudad. Y cuando nosotros vimos en el año 1997 miles y miles de personas en la capital, Phnom Penh, que se llama la capital de Camboya, es Phnom Penh, vimos a la televisión miles y miles de personas tiradas al suelo, niños medio desnudos. Vimos una realidad de un hombre, podía ser como italiano, norteamericano, no sé qué, o europeo, que se acercó a una señora camboyana muy pobre que vivía en la calle y le entregó unos $, y luego los periodistas italianos que estaban filmando y nosotros mirando la televisión nos dimos cuenta que este hombre era un pedófilo que estaba comprando un niño de 7, 8 años y una niña de la misma edad, y la imagen nos enseña que este hombre se aleja con estos 2 niños y va a abusar de estos. Y esa noche, esa imagen nos tocó muchísimo, diciendo cómo es posible, primero, que una madre puede vender a sus hijos a un extranjero, y segundo, cómo es posible que un extranjero no está ayudando, pero va maldiciendo por la eternidad a estos pobrecitos, a estos niños. Entonces, esa imagen nos tocó mucho, pero era el año 97, no conocíamos a nadie en Camboya, y hicimos una oración sencilla diciéndole: Señor, aquí estamos, no conocemos a nadie, si es tu voluntad, queremos ir. Y 3 años después, casi, fuimos a Camboya y comenzamos a apoyar 2 organizaciones, y luego en el 2003 nos registramos como misión, ya había Misión Imposible Italia, y comenzamos nuestro proyecto. Un proyecto muy, muy sencillo, muy básico. Compramos un pequeño van, al principio era algo muy básico, y con este van, pagando un médico, un enfermero y algunos voluntarios, comenzamos a ir en un depósito de basura donde vivían más de 300 familias en la capital. Wow. Y yo nunca había visto algo así. La llamaban la montaña que fuma, porque era un depósito donde quemaban basura y la gente iba recogiendo basura para vender hierro, plástico, vidrio, y para sobrevivir. Y había niños recogiendo basura.
con un calor, con 40 grados, con humo y un olor que no, para mí era como el infierno. Entonces ahí comenzamos a ir visitando la gente enferma, la gente que se cortaba, los niños todos sucios y muy pobres, y a través de esta clínica comenzamos a conocer la realidad, y en la clínica pudimos rescatar más de 100 niños que no iban a la escuela. Wow. Y con otra organización armamos una pequeña escuela para estos niños. Y desde ahí entendimos, entrevistando a una señora, que la necesidad más grande era, primero, ayudar. El problema que no tenían visión. La palabra dice que el pueblo se muere por falta de visión. Y yo entrevisté a esta señora que tenía familia recogiendo basura, y yo dije, ¿cuánto tiempo vive en este lugar, señora? Ella me dijo, son 20 aquí recogiendo basura, viviendo en la basura. Y yo al final de la entrevista le pregunto, ¿pero qué quiere por su futuro? No sé por qué me salió esta pregunta. Le dije, ¿cuál es su futuro? ¿Qué sueña por su futuro? Y ella me contesta algo que me congeló completamente. Me dijo, yo quiero más gente que me ayude para recoger más basura. Entonces entendí que no había visión. Su única visión era basura, nada más. Entonces ahí entendimos, primero ir a ayudar para darle medicinas, para ayudarle en su físico, pero necesitábamos invertir en la educación, una visión escolar para cambiar la cultura, para cambiar la mentalidad. Y después de eso, con nuestro pequeño minivan, llegamos en una aldea a 50 kilómetros de la capital, y donde se acercó un viejito que era digamos, de esta aldea, era el capo de la aldea, y un viejito que nos suplicó diciendo, por favor, nos ayuden. Y yo digo, ¿qué podemos hacer? Acá ven, hay miles y miles de niños, aldea y otra aldea alrededor, pero no hay escuelas porque los Khmer Rojos mataron a todos los maestros, todos los profesores. No hay gente con cultura, solamente tenemos un maestro. Y yo digo, ¿qué podemos hacer? Bueno, si ustedes le pueden pagar el sueldo, él podría enseñar a leer y escribir a los niños, porque tampoco los adultos no sabían ni leer ni escribir. Entonces aceptamos el desafío, pagándole a un maestro, a este señor que era un jovencito, tenía 25, 26 años, que afuera de su casa, una casa, estaba hablando de un lugar donde no había agua corriente, agua potable, electricidad, nada, y él comenzó a enseñar a 35, luego 70 niños afuera de su casa. Compramos unas sillas de madera, y ahí comenzó un proyecto, y el año siguiente la aldea nos vendió un terreno, compramos el terreno, compramos cosas, invertimos $15,000, fue nuestra primera inversión, sin tener, aún no teníamos ni dinero. Compramos y construimos la primera aulas, 6 aulas. En el año 2006 oficialmente comenzó la escuela. Y desde ahí, una aventura increíble. Cada año, cada 2 años se construía algo más, porque llegaban de todos lados los niños, porque habían escuchado que había una escuela. Y descubrimos que los niños, al contrario de nuestro mundo, allá para ellos ir a la escuela es un sueño increíble. A ellos les gustan, a los niños camboyanos les gusta ir a la escuela. Para ellos es el único futuro, es la única respuesta. Nosotros tenemos que empujar a nuestros hijos a ir a la escuela. Y allá hemos visto increíbles. Hemos visto niños, por ejemplo, la escuela comienza acá el 1 de octubre, que puede ser un lunes, y nosotros siempre llegamos unos días antes para hacer reuniones con los maestros, y el jueves antes o el viernes, y ya llegan como 100, 150 para ver, para checar. Y yo siempre salgo y digo, ¿qué están haciendo acá?
el lunes comienza la escuela. Y ellos te contestan, no, estamos aquí para ver si todo anda bien porque queremos ir a la escuela. Wow. Imagínate tus hijos y mis hijos que van a la escuela 2 o 3 días antes que comience. Es una locura, no existe. No pero allá sí. Y para ellos es un placer, es un gozo. Entonces comenzamos con pocos y ahora tenemos 2 escuelas, una primaria, una secundaria, y tenemos 630 alumnos en Camboya. Y no solamente le estamos dando una oportunidad para aprender a leer, a escribir y conocer toda la materia, pero le estamos hablando de Jesús. No sería posible, pero en el programa hemos añadido clases de valores morales que para nosotros es nuestra escuela bíblica. Tenemos 3 pastores que hacen turnos para enseñar la palabra de Dios, pastores camboyanos que enseñan la palabra de Dios en nuestra escuela. Y entonces, comenzando un proyecto de una visita en una aldea, se ha convertido en una evangelización y una visión para estos jóvenes y sus familias. Porque luego, ¿qué pasa? Los jóvenes aprenden la palabra de Dios en la escuela, le enseñamos algo muy básico, porque todavía es muy, muy básico, pero le enseñamos qué quiere decir el perdón, qué quiere decir la familia, decir la fidelidad, vivir como gente honesta, que son mensajes en mucha parte del mundo, que son mensajes que vienen de otro planeta. Es el mensaje revolucionario de Jesús, que nos ha transformado y que está transformando la familia. Y los jóvenes regresan a sus casas, hablan con sus padres y les dicen, mira, hoy en la Escuela de Misión Imposible nos han enseñado a honrar a nuestros padres. Nos han enseñado a perdonar. Y los padres se quedan, wow, ¿qué es esto? Y quieren saber más. Y ahora están acercándonos muchos adultos para conocer la palabra de Dios. Y claro, hay un choque muy difícil entre la cultura y la religión budista en Camboya con el mensaje del Evangelio. No es fácil, todavía es muy complicado. Hay menos de 1% de cristianos en Camboya, el 95% son todos budistas y algunos musulmanes. Pero ahora estamos regando lo que hemos sembrado en varios años. Y varios jóvenes se han bautizado, ya se bautizaron, frecuentan una iglesia. Hay una iglesia enfrente de nuestra escuela primaria y muchos de nuestros alumnos, digamos que la mayoría, el 95% de los miembros de la iglesia son nuestros alumnos que atienden la iglesia. Wow. Qué tremendo. Es una maravilla, increíble. Wow. Wow, Jerry, mire, acá los comentarios están explotando. Tremendo, el amor de Cristo en acción, tremendo, wow, los niños son todo amor, qué manera de inspirarnos, gran enseñanza y reflexión escucharlo, es de gran edificación, sencillo y claro, qué hermoso, caritas y corazoncitos volando. Jerry, amén. De verdad, muchas gracias por este tiempo, gracias por quedarte hasta tan tarde o levantarte tan tarde. Pero de verdad, gracias, lo valoramos mucho. Me gustaría, antes de despedirte y dejarte descansar, si podés hacer una oración por todos nosotros, para que el Señor mueva en nosotros toda comodidad, conmueva todo cimiento de estar, diríamos en Argentina, achanchados, quietos, y que recobremos este valor, y creo que son la persona más indicada para poder hacerlo. No, muchas gracias por invitarme. Yo sé que el pueblo argentino, la iglesia argentina tiene un corazón muy lindo, muy apasionado por el Señor Jesús, y yo creo que solamente comenzando algo se puede armar una explosión de amor que pueda amén. Llegar en todos lados. Bueno, amén. Oramos. Por favor. Señor Jesús, gracias por este tiempo increíble de la historia de la humanidad. Gracias por que nosotros aquí estamos en este tiempo difícil donde hay
tempestad, hay tormenta, pero nosotros sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tú estabas Amén. en la barca con los discípulos y cuando tú ordenaste a la tormenta de calmarse, la tormenta huyó, terminó. Entonces nosotros te decimos, Señor, gracias que estás con nosotros, que tú puedes calmar y ordenar a la tempestad de irse a este luz y puedes ayudarnos a vivir en este tiempo tan complicado, tan difícil, para servirte. No queremos vivir parados, mudos, tristes y con un miedo de lo que está pasando, pero queremos ser más corajosos, más fuertes, más animados, Sí, sabiendo sí, que sí. tú estás con nosotros en la Amén. barca y cualquier cosa va a pasar, tú tienes todo bajo control. Amén. Entonces esto nos da la fuerza, el coraje y nuevas visiones y nuevo aliento para seguir adelante. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús de ayudar a mis hermanos argentinos a entender que hay un valor en el mandato de ir a las naciones, de ir donde hay la necesidad, de ir Sí, en sí. propia ciudad, en propio barrio, en propia villa, en la ciudad, quizás de Buenos Aires. Hay gente que está esperando a ti, te está esperando para ir a dar un abrazo de consolación, de consuelo, una comida, una oración de tu vida para compartir el amor de Jesús en tu propia nación o quizás a las naciones. Yo quiero invitarte en esta noche a abrir tu visión, tu mente para recibir de Dios, para decirle al Señor, Señor, verdaderamente con mi vida, yo estoy aquí en esta noche. Y si tú quieres usarme, si tú quieres mandarme, si tú quieres enviarme, aquí estoy, Señor. Amén. Háblale al Señor en esta noche y piensa y tiene pensamientos y de vida abundante, de vida eterna para nuestro mundo. Y nosotros podemos ser la herramienta, el instrumento increíble en la mano de Dios. Dios, por tu bendición sobre esta palabra, bendice a mis hermanos, bendice al pastor Jonathan y a su papá por lo que están haciendo en Argentina. Gracias porque tú lo estás usando con amor y con compasión para compartir tu amor grande e infinito. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Jerry, muchísimas gracias, de verdad, gracias por este tiempo tan extraordinario. Te dejamos ir a descansar. Amén. Yo aquí voy, como te comenté y con tu permiso, colocar la página web de Misión Posible, las formas de poder ser parte, colaborar, ayudar. Está el programa de voluntarios también para que cuando todo esto se levante podamos enviar y ser parte. Tenemos ese viaje pendiente con Gustavo Ontivero, así que nos van a tener pronto por allá, y también invitar a nuestros amigos a que se sumen a este gran movimiento. Otra vez, Jerry, muchísimas Amén. gracias. Espero verte, conocerte personalmente ahí en Buenos Aires. Será un gusto increíble. Amén. Y luego viajar gracias. para Saludo a Manuela y a la familia, por favor. Muchas gracias. Wow, qué tremendo, gente, qué hermoso lo que hemos recibido en esta noche. Un poco la idea de tener este tiempo con el hermano Jerry era ser inspirados y ser activados y ser desafiados a recobrar este mandato. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Voy a dejar acá en los stories la página web del Ministerio Misión Posible para que ustedes puedan conocer, saber, tener conocimiento del trabajo que están haciendo, cómo ayudar, cómo donar, aquellos que han sentido en el corazón poder. Ahí hay toda una lista de
con las cantidades lo que se puede hacer, desde 60 pesos, 80 pesos, hasta grandes cantidades, se puede acompañar el proceso que ellos están haciendo en Camboya. Gracias por estar conectados. Esto queda en el canal de YouTube para que puedan volverlo a ver. A partir de mañana va a estar. Nos vemos el jueves 22:30. Vamos a tener un tiempo hermoso. Vamos a tener como invitado a Marcos Brunet. Nuestro querido amigo Marcos va a estar compartiendo con nosotros el próximo jueves, así que avisa, corre la voz a tus amigos y nos vamos a encontrar para tocar el tema, recordarnos, la enseñanza número 5, recordarnos que en la iglesia también se reúnen las casas. Y creo que va a ser un tiempo muy significativo, pero quedémonos con esto que nos compartió el hermano Jerry en esta noche y disfrutemos esta activación e impartición en nuestro espíritu. Muchas gracias a todos por estar allí. Son incansables los comentarios. Cristian Bustamante, un abrazo grande. Janet, Ricardo, Gaby, Gilberto, Arnelín, Claudio, Anamel, Néstor, David, Flavio, Pastor Martín, Luz Miola, un abrazo enorme. Paredes, Jonathan Maldonado, México, un abrazo enorme, gracias Lili por estar ahí, las dos Lilianas que comentaron, les enviamos un abrazo enorme, muy buenas noches, paz y buen descanso.